Hay un aspecto importante con esto de la coherencia. La coherencia de vida, es decir, ese vivir de acuerdo a lo que comprendemos. Este aspecto importante que quería destacarles es el siguiente. Habitualmente una persona inicia un camino espiritual movido por un cierto ardor del corazón, por un fervor, un impulso de la gracia que nos lleva a admirar, por ejemplo, a Jesús, a un santo, a un autor, a un género de vida que se nos hace de pronto deseable. Esto nos lleva a una búsqueda y al inicio de un camino espiritual. Esta admiración hace surgir en nosotros el deseo de incorporar alguna particular virtud, de empezar a parecernos a aquello que admiramos. Esto es así de tal manera que nos lleva a modificaciones conductuales, a cambiar nuestra acción, buscando emparejarnos con ese modelo, con ese ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Pasada la luna de miel, el fervor inicial del camino espiritual, nuestras tendencias, nuestras viejas inercias, los hábitos de muchos años, nos hacen retroceder y retornamos a los viejos vicios, al comportamiento habitual. Esto suele producir el abandono del sendero para muchos, o ser motivo de mucho dolor, de frecuentes caídas y de muchas idas y vueltas, hasta que se vuelve a sentir el ardor en el corazón, la gracia vuelve a inflamarnos y de vuelta se reinician los intentos. Y así una y otra vez. ¿Qué está fallando? Esto es parte del aprendizaje. Pero si tuviéramos que decir qué se está haciendo equivocadamente, es el tratar de adecuar exteriormente nuestra vida a una cierta norma y no buscar que esta regla, que este modelo, que este ejemplo crezca desde dentro, nos informe desde dentro y desde allí se proyecte o se refleje en nuestra vida exterior. Solo comprendiendo los motivos profundos que llevan a ese santo, a ese autor o a ese modelo de conducta a ser como es, comprendiendo los motivos profundos, es como nosotros podemos naturalmente, por decir así, transformar nuestra conducta y alinearla con ese ideal que perseguimos. Veamos un ejemplo. Supongamos la convivencia con alguien que naturalmente no nos resulta agradable. Esto es muy común también en los monasterios, en las congregaciones, los cenobios, pero también en cualquier familia. A veces la situación económica actual hace que vivan juntas personas que de por sí no lo harían. Si tuvieran los medios, vivirían separadas. Entonces, vivimos con alguien que nos produce fastidio, que automáticamente detona en nosotros la queja, el desagrado, la crítica interior. Nuestro ánimo en presencia de esa persona se vuelve avinagrado. Automáticamente se nos enturbia el ánimo. Pero si somos una de esas personas que buscan crecer en el camino espiritual, que tenemos la búsqueda de mejorar nuestra vida interior y exterior, enseguida trataremos de ser más amables, de adoptar una conducta compasiva, caritativa, de escucha. Y todo esto será una adecuación exterior. No hablo de hipocresía, hablo de una buena intención, pero haciéndonos fuerza a nosotros mismos para ser mejores cristianos en nuestros modos.
Pero esto no es amar al prójimo, es ser más amables, hasta condescendientes a veces, pero no es amar al prójimo. ¿Cómo se hace entonces para que la conducta exterior que empezamos a adoptar sea coherente con la interior, vayan en resonancia, o que lo de afuera sea un reflejo verdadero de lo de adentro? Tenemos que comprender que esa otra persona, el semejante, está existiendo allí también porque Dios lo permite o porque es la voluntad de Dios, como querramos verlo. Así como toda situación ocurre porque Dios lo permite o porque Él manifiestamente la pone ante nosotros para nuestra elevación espiritual, del mismo modo, la existencia de ese otro o de ese aparente otro está allí por alguna razón cargada de sentido y significado, aunque yo no pueda verlo. Pero debo asumir que si existe, por algo es. Y ese por algo es la voluntad de Dios. Con reflexiones y comprensiones de este tipo, se hace más fácil luego que la conducta exterior sea más bondadosa, sea adecuada al trato cristiano, o nos volvamos más cercanos emotivamente a ese prójimo que está cerca nuestro. Con este ejemplo quiero mostrar la diferencia entre una mera adecuación de la conducta externa y un cambio de la conducta que viene informado desde una comprensión interior. Volviendo un poco al tema del Padre Espiritual que hablábamos minutos atrás, si nosotros pudiéramos tomar todo acontecimiento, todo suceso, cualquier ocurrencia, como venida de Dios, que así efectivamente es, y responder en consecuencia, como si le respondiéramos a Él cara a cara, no necesitaríamos ningún guía espiritual ni ninguna orientación. Pero como no es el caso, nos viene bien tener referencias muy aterrizadas, muy concretas para la vida cotidiana en nuestra práctica. Recuerden esto, Simeón dice, a ver cómo dice exactamente la nota, la práctica nos lleva a la gracia perfecta. ¿Cuál es la gracia perfecta? Hacernos conscientes de la presencia divina en el corazón. La práctica lleva a la gracia perfecta. ¿Cuál es la gracia perfecta? Hacernos conscientes de la presencia divina en el corazón. Fíjense que nos dice traerlo a Dios al corazón, abrirle el corazón a Dios, buscar... No. Ser conscientes de que esa presencia ya está. Como siempre decimos, permanecemos ajenos a la plenitud de la gracia porque nosotros nos dedicamos a atender otra cosa. En este caso, los vaivenes de la mente. Y para repetir una vez más, acuérdense lo que decíamos al principio. ¿En qué consiste para Simeón, el nuevo teólogo, la práctica? En seguir los mandamientos, en la oración incesante o frecuente y en la obediencia radical al Padre Espiritual. Bien. ¿Qué más? Hay un punto que tiene que ver con lo maquinal en nosotros, con lo automático, con lo que nos sucede sin intermediación de voluntad alguna. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. ¿Qué nos ocurre, hermanas y hermanos? Que somos egoístas. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos? No lo estamos enfocando ahora en esta ocasión como algo moral. Estamos hablando más bien de un emplazamiento, de una ubicación,
¿Qué quiere decir ser egoísta? Quiere decir que el centro del universo soy yo. Desde que abro los ojos hasta que cierro los ojos en el descanso nocturno, lo único que me importa soy yo. Eso es lo que se llama egoísmo. Es algo mecánico, automático, maquinal que nos ocurre a todos. Esto nos ocurre en parte, en gran parte, por los condicionamientos del cuerpo y de la mente, que están impulsados a la sobrevivencia. La mente va planificando, va cotejando, va estableciendo parámetros para ver cómo sigue adelante. Está programada así. Y el cuerpo, todos lo conocemos, tiene sus apetencias permanentes de comida, de descanso, de abrigo y de otros impulsos. Cuando nosotros permanecemos a merced del cuerpo y de la mente, somos egoístas. E insisto, no lo digo en un sentido moral, sino de posición, de emplazamiento vital. Nos preocupamos solo de la materia, de este cuerpo y de la mente que también deriva de la materia, en este caso, del funcionamiento cerebral. Este egoísmo ancestral, cultural y adquirido por educación también, nos hace permanecer ajenos precisamente a lo que Simeón llama la plenitud de la gracia, este ser conscientes de la presencia de Dios en el corazón. ¿Cómo hacía Simeón siguiendo las instrucciones de su maestro, que también se llamaba Simeón el Pío? Simeón el Pío. ¿Cómo hacía él y cómo orientó luego a sus discípulos? Tuvo muchos discípulos, Simeón el nuevo teólogo. ¿Cómo hacía él para guiarlos en esta superación del egoísmo mecánico? Trascender la materia para aferrarnos a la gracia inmaterial. Simeón decía que había que permanecer atentos al inmaterial, a eso que es inmortal en nosotros, como lo dicen otros filócalos. Pero veamos, profundicemos un poco más. Para Simeón el nuevo teólogo, el bautismo no es por sí solo una membresía, una adhesión al club de los salvados. Como dice la introducción de Filocalía, para Macario el egipcio, por ejemplo, sí valía el bautismo y valía la intención, aunque no se concretara en obras. Macario el egipcio decía que así como quien deseó a la mujer del prójimo en su corazón ya pecó, esto es, lo que importa es la intención. Del mismo modo, cuando nuestra intención es buena, es santa, de algún modo eso es lo que vale. Pero en cambio Simeón es mucho más radical. Él dice que si no llevamos este bautismo, es decir, este ser hijos de Dios, no lo llevamos a la práctica a través de los mandamientos y de una vida virtuosa, la gracia no va a operar realmente en nosotros. La gracia no se encarna de manera que nos transforme la vida, que nos transfigure el mundo. Dice también que cuando él empezó a orientar discípulos, empezó a ser un padre espiritual, el corazón de Simeón se empezó a ablandar y empezó a comprender las dificultades que tenían otros, ya que él no las había tenido. Él fue dotado de una gracia muy especial, tuvo una transformación muy pronta y radical. Entonces empezó a comprender las dificultades que otros tenían, que eran mucho mayores a las que él había tenido. Entonces después
se ablandó su corazón y empezó a predicar de que ningún género de vida era mejor que el otro, que lo único que importaba era actuar en función de agradar a Dios, que es más o menos lo que venimos diciendo de responder a cualquier acontecimiento como si de Dios mismo se tratara.